¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Renault Clio, sexta generación, de un auténtico mito de la automoción. Venía yo pensando, cuando salió el primer Clio, yo todavía era un niño y leía revistas de coches. Año 1990, bueno, empezaba a ser un adolescente, la verdad. Y bueno, pues ahora tengo el privilegio de contarte esta sexta generación, además, que tanto ha dado que hablar en un coche que normalmente no generaría tanto debate, precisamente por el cambio radical del diseño, que de nuevo está capitaneado, liderado por una española que dentro de un rato vamos a tener tiempo de poder hablar con ella y que nos cuente, la señora Fábrega, qué le parece bueno, pues todo el trabajo que han hecho para poder desarrollar este coche que, como digo, han decidido dentro de Renault que tenían que hacer un punto y aparte. Es interesante por qué y si esta línea de diseño se va a mantener o es única del Clio en un momento en el que Renault, con su línea de coches icónicos, con el R4, con el R5 y ahora igual con el Twingo, todos eléctricos, pues ha pensado que a lo mejor al Clio había que darle una vuelta. Y se la han dado, y lo han hecho más grande todavía, más coche. Ahora mide 4,12 metros, y de entre los coches con los que compite, este nuevo Clio de sexta generación, que sigue teniendo 5 puertas, se convierte en uno de los coches más grandes que hay en su categoría, al menos en longitud, porque de hecho en anchura es igual que el anterior, o quizá incluso un poquito más estrecho. Bueno, empezando por el diseño y por el morro, hay dos tipos de parrilla. Realmente va a haber 3 niveles de equipamiento. Aparte del nivel básico, tenemos el Tecno y el Esprit Alpine, y el coche que yo te voy a contar hoy es el nivel máximo, el Esprit Alpine, además con todos los extras que lleva el coche aparejado. El Esprit Alpine lleva una línea aquí que no se ve prácticamente, salvo que te acercas, en la que los rombos que forman la parrilla, con esta forma que tienen, están pintados de un color como un gris azulado, y luego igualmente se distingue también por llevar una cámara frontal para poder hacer las maniobras de aparcamiento. Por cierto, que vengo de bajarme de un Mercedes 220 Sub, y no llevaba cámara frontal, y este Clio sí que la lleva. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Y como puedes ver, con este color rojo también arriesgando y apostando con los colores, con este rojo tan intenso que lleva una pintura llena de brillante, que se llama Red Absolute, que es uno de los colores junto con el verde que marcan el lanzamiento de este coche. Coche igualmente con llantas nuevas, más grandes, 18 pulgadas de tamaño en el caso de la versión Esprit Alpine. En la versión Tecno tienes llantas de 16 pulgadas, pero si pagas puedes optar también a ponerle las 18. En Renault en general han decidido que sus utilitarios, como con el Twingo, tengan unas llantas bastante grandes para darle ese toque agresivo, ese toque deportivo a los coches. Respecto a motorizaciones y precios, el nuevo Clio parte de casi 19.000 euros en la versión 1.2 TCD de gasolina de 115 caballos. Habrá próximamente una versión de 120 caballos igual con GLP que no han abandonado para poderle poner la etiqueta Eco igualmente. Y luego la versión que estamos probando hoy, que es el tope de gama y que es la versión híbrida con el motor 1800 de gasolina con ciclo Atkinson y un sistema híbrido del Renault que ha evolucionado con 2 motores eléctricos y que da la cantidad redondeada de 160 caballos de potencia. Lo que es bestial en esta versión que te voy a contar hoy, en esta unidad que lleva el sistema híbrido de 160 caballos, es que el consumo homologado que ha conseguido Renault con este coche es de 3,9 litros. 3,9 litros en una envoltura de vehículo, como puedes ver, que ya sirve para ir de viaje con 4 personas si no van muy cargadas de equipaje. ¿Cómo vamos de maletero con este crecimiento? Bueno, pues vamos sobre la media, más o menos. En estos coches podemos empezar a contar que la cosa está más o menos bien a partir de los 300 litros de capacidad. Este tiene 330 litros de capacidad y si te compras la versión híbrida, que es la que estamos conduciendo nosotros hoy, lo que te vas a llevar son 310 litros de capacidad, que son justitos, como ves, para meter un par de maletas o un par de maletas y un par de mochilas encima, que es lo que llevamos ahora mismo en el coche dentro. Así que sí, el maletero, bueno, pues es una de las cosas que con esta longitud se ve más penalizada, pero igualmente para llevar el equipaje ligero de 4 personas o el equipaje un poco más abultado de 2 nos da perfectamente. Bueno, y luego está la parte del diseño de la trasera,
Si nos alejamos un poquito es muy llamativo, como puedes ver, tiene estas formas poligonales. Estos 4 pilotos es quizá lo que le da más personalidad al vehículo y pasa un efecto muy curioso. Cuando lo ves así tal y como está, es imposible, a mí no me recuerda a ningún tipo de coche, es súper pronunciado tanto por la parte frontal como por la trasera, todas las curvas que tiene la carrocería, pero si me voy más lejos y si hago el ejercicio de encender el vehículo, voy a hacerlo, espérame ahí, vamos a encenderlo. Aquí tengo mi chuleta y mis papelitos para contarte todos los detalles del coche. Si nos vamos caminando un poquito hacia allá, aunque le está dando el sol, esto no se lo esperaba mi cámara, lo hago para que no se relajen, pues poco a poco esa figura poligonal, aquí no tenemos suficiente distancia, pero se va desvaneciendo y lo que nos quedan son esas 2 líneas a cada lado, esas 2 líneas horizontales, que lo que hacen es que el coche me recuerde mucho a los vehículos de Peugeot cuando estás circulando a cierta distancia, ¿no? Es un efecto muy curioso en el que todas estas formas geométricas se difuminan y nos quedan 2 líneas finalmente con los pilotos y bueno, pues me parece un efecto muy curioso y desde luego es un coche que llama la atención. Yo creo que desde luego no va a dejar a nadie indiferente. Estoy deseoso de saber tus comentarios para saber si os gusta o no. Estoy seguro que todos los que visteis el Clio y seguís la información de estos coches entrasteis en shock cuando aparecieron las primeras fotografías, pero oye, ¿qué os parece? A mí por lo menos me parece valiente y me parece de aplaudir que una marca tome una decisión radical con un cambio de diseño en un Clio que tenía mucha continuidad. Bueno, antes de meternos a contarte un poco el interior y a hablar de cómo se conduce y se maneja, que sin duda era el gran punto fuerte del anterior Clio, lo habrá mantenido, vamos a salir de dudas ahora. Déjame que te cuente que, como te decía, los precios empiezan en los 19.000 euros en las versiones básicas, que me he ido por otros derroteros, mientras que la versión más equipada y más potente, la híbrida de 160 caballos, está en 23.300 euros aproximadamente, sin algunos extras de decoración que tiene el coche en el interior y que ahora vamos a repasar, y un poco más de equipamiento. Así que si te parece, dicho todo esto, hemos contado la gama, hemos contado las motorizaciones, hemos contado los precios, hemos contado todos aquellos detalles nuevos que tiene este vehículo, que como puedes ver, continúa con el detallico de las puertas con el tirador en la parte superior, un bonito ejercicio de diseño para hacer el coche que tenga una silueta más parecida a un coupé y un suplicio para los niños y para las personas pequeñas que tienen que abrir la puerta trasera y no llegan. Nos metemos en el interior y te cuento exactamente qué tal es y qué me parece este Clio de 6ª generación. Vamos allá. Bueno, pues una apertura bastante generosa para empezar, para la entrada del vehículo, y unos asientos que tienen buena pinta, pero más buena pinta que otra cosa. No están nada mal, pero para mi juicio, un Esprit Alpine, el mullido es un poco mediocre, la verdad, un poquito blando, como puedes ver aquí, un poquito blando de más, y las orejas, bueno, no están mal resueltas, pero me he quedado un poco plof, porque ahora que ya lo he conducido un ratito, me gustaría que tuvieran un mullido un poco más duro. Igualmente el coche, ya vas a ver que mezcla sabiamente elementos de decoración de coche vistoso, como buen Esprit Alpine que es, con toda esta parte que simula la piel vuelta, como puedes ver. Y luego los plásticos son plásticos duros, tanto en la parte superior del salpicadero como en la parte baja, como en las puertas, ¿no? Al margen de estos motivos decorativos. Y por cierto, con este módulo que hay aquí, que es puramente decorativo también y que se ilumina, está retroiluminado, ahora tenemos mucha luz diurna y evidentemente no puedes ver cómo se ilumina, pero un poquito se intuye, ¿no? Que aquí esto está retroiluminado. Bueno, una gran novedad en el Clio es precisamente este panel enorme que hay por delante del salpicadero y que integra a su vez 2 pantallas, 10-25 y 10 pulgadas, instrumentación y pantalla con el control de todo el sistema multimedia. Como puedes observar, han creado un módulo bastante grande, pero luego la pantalla no ocupa ni de lejos todo el espacio que tiene el módulo. Al final, bueno, pues no está mal, pero te da una sensación un poco de decir, jo, podíais haber puesto una pantalla más grande, ¿no? De nuevo, esto me recuerda un poco a lo que ha inventado Peugeot en sus coches últimamente, ¿no? Parece que aquí ha habido un benchmarking a la francesa bastante potente. Y bueno, te tengo que decir que luego hay algunos detallitos muy bonitos, al menos en esta versión. Lógicamente estamos hablando de la versión tope de gama, no de la Essence, de la barata. Esto está retroiluminado, esto hace un motivo aquí con un reflejo que cambia de color. En definitiva, un coche en el que se ha trabajado bastante el diseño y, como puedes ver además, con un ángulo para que la parte de los módulos donde estamos manejando el coche esté orientada hacia el conductor. Bien ahí, Renault, por cómo habéis resuelto lo que es el grado de visión.
Al final la visión hacia adelante y hacia la pantalla se tiene que hacer básicamente a través del volante, porque es una pantalla bastante, como puedes ver, bajada en lo que se refiere a la instrumentación, con unas grafías con todo el sistema multimedia nuevo de Renault que se ve estupendamente bien. Son buenas pantallas, a pesar del tamaño, y a mí personalmente, para mi posición de conducción, siempre lo más abajo posible. Es un coche que puedes bajar bastante, como puedes ver, el asiento. ¿Has escuchado cómo arranca el motor? Se oye bastante, ¿verdad? A mí, al menos a mí me lo parece, ahora hablamos de eso. Pero en definitiva, que para mí, bajando el volante, pues mi posición del volante es esta, y lo que me ocurre es que la pantalla me la tapa un poquito, ¿no? Puedo ver lo esencial, pero me tapa un poquito la pantalla. También tapa un poquito el lateral de esta, pero como aquí no hay pantalla, en estos 4 dedos no hay pantalla, pues no pasa nada. Los 3 mandos, el pulpo de Renault, los 3 mandos, sistema multimedia, este paquete de aquí, todo esto para el sistema de limpia parabrisas y la luneta trasera, y todo esto para manejar el cambio de marchas. 3 brazos, te acostumbras súper rápido, es súper cómodo. Me hubiera gustado que esto tuviera un poquito más de velocidad a la hora de manejarlo. Tienes que esperar siempre un segundín a que haga el switch, el cambio. Si das un toque así, bueno, ahora sí, pues a veces obedece, a veces no. Parece que sí que es rápido y el que no es rápido de cabeza soy yo. Lo que sí que tarda un poco más es en confirmar el modo B, que tiene sentido. Y lo que ocurre, mira, es, por ejemplo, ahora le he dado, pues no soy yo, es el coche. Ahora le he dado, a veces sí, a veces no. Bueno, vamos a dejar este momento dos tontos muy tontos, Juanfran contra el coche contra Juanfran. Una cosa que nos ha vendido Renault es que han mejorado bastante la cámara de visión trasera y visión frontal. La pantalla, como puedes ver, es modestita, es pequeña, y la calidad de la pantalla, pues sí, es mejor que la anterior, no es desde luego para tirar cohetes, para tener un marco tan pequeño, es decir, no tener tantos píxeles que rellenar, pues yo la verdad es que me la esperaba un poquito mejor, ¿no? Pero bueno, oye, en un coche como este, estamos hablando de un vehículo que se supone que es un utilitario crecidito, no está mal. Vamos a dejarlo en que está bien y que nos den todas estas opciones para poder ver el coche 360 grados. Fíjate en la recreación digital del vehículo, qué pixelado que está el coche, pero coño, que estamos hablando de un Clio, no estamos hablando de un Renault Safran, ¿no? Si es que existiera. Y luego está muy bien también el hecho de que tengamos este módulo aquí debajo, con el que vamos a tener todos los mandos de la climatización, bendito coche de bajo coste que nos regala, supuestamente lo de bajo coste, lógicamente, ¿eh? Entiéndaseme, que estamos hablando con un acceso de gama, de la gama de Renault, quiero decir, pues todos estos mandos físicos que están estupendos para poder manejar el climatizador a nuestro gusto a toda velocidad. Y si nos apetece además manejarlo con la pantalla, pues también podemos. Como puedes ver, climatizador en el volante y en los asientos. Y por cierto, esto de la pantallita 360 grados, opción, tienes que pagar por ella, ¿eh? Como por otros elementos de equipamiento y decoración que ahora vamos a detallar. ¿Y qué más? La llave clásica de Renault, que tienes aquí un receptáculo para colocarla, carga inductiva sin ventilación, 2 cargadores USB y, bueno, pues un espacio para cargar objetos. Es un coche longitudinalmente que está bien. A nivel de anchura, como te decía, es un poco más estrecho. Detalles curiosos y llamativos, los mandos del volante, los botones, no son botones que estén separados, sino son esos clúster de botones que realmente son un solo botón en el que tocas varias funciones del vehículo en función donde tocas. Y aquí a la izquierda tenemos un botón fundamental igualmente, que es el botón que desconecta todos los pitos del sistema, sobre todo de reconocimiento de señales. Se llama My Safety Personal y básicamente lo que quiere decir es, oiga, yo estoy a los mandos y yo me encargo de que todo esté seguro, no hace falta usted que me esté arruinando la conducción con todos sus pitos. Según Renault, hasta 29 dispositivos de seguridad. Ya sabes que ahora esto las marcas han decidido que no lo venden al peso. Por cierto, una pequeña crítica para la palanca esta gigante es que por esta angulación que tiene así, a mí se me hace un poquito más farragoso pulsar el botón de P, ya poniéndome muy pejiguero, poniéndome ya rozándolo tocanarices, pero no sé, este botón de P además con 2 ángulos distintos, creo que lo pueden arreglar un poquito y hacerlo un poco más cómodo. Bueno, si te parece, después de toda esta disertación, vamos a echar un vistazo en la trasera a ver qué me encuentro, que no tengo ni idea. Me dejo el asiento en mi posición de conducción normal y vamos para atrás, no tocamos nada, vamos para atrás a ver qué tal. Hola. Una de las grandes diferencias en el diseño del nuevo Clio precisamente es la caída del pilar B hacia el pilar C. La parte trasera se ha estilizado y agudizado mucho de tal manera que la caída del techo es distinta. Como puedes ver, hay un espacio que no está nada mal para entrar aquí detrás y colocarse en el asiento trasero. Y bueno, pues el espacio para las piernas pues no está nada mal, la verdad.
suficiente, digamos, no es un coche de récord. Ahora hay vehículos que tienen soluciones muy potentes. El mismísimo nuevo Twingo, con sus asientos traseros con desplazamiento longitudinal, te permite tener un espacio para las piernas superior incluso al de este coche, claramente. Este no tiene nada de eso. Es un vehículo convencional. Y la verdad es que me lo esperaba un poco peor. Desde luego la altura no es su cota mejor y, como te digo, la anchura tampoco. Espacio para 4 ocupantes esencialmente. Tenemos además una plaza central trasera que no tiene ningún tipo de sistema para abatir y para que vayan aquí 4 personas. Tenemos un reposacabezas central igualmente. Este asiento central, que no podemos articular de ninguna manera, además va unido al asiento de al lado, de tal manera que se acaban plegando en una proporción 60-40%. Y lo que no tenemos tampoco, como es lógico en un coche de este tipo, es una salida de aireación en la parte trasera. Tenemos este cajón para poder guardar objetos y, en lugar de ponernos una toma USB, pues nos han puesto una toma de 12 voltios. Aquí el que se compró el coche, pues tan sencillo como poner aquí un adaptador con un par de USBs o USB-Cs y dejarlo siempre puesto ahí para que puedan cargar los de detrás sin ningún tipo de problema. Espacio suficiente, que no holgado, no es un coche para eso. Es un coche con una estética bastante agresiva, como has podido comprobar, que transmite ya por las llantas, por el color. Y oye, ponerle 160 caballos a una versión híbrida en un Clio, pues tampoco está nada mal, ¿no? Así que, si te parece, vamos a conducirlo y vamos a ver cuáles son las impresiones y sensaciones de conducción que nos da este coche. Vamos para allá. Bueno, queridos amigos, pues al volante del nuevo Clio, que es seguramente el plato fuerte de este coche. El anterior me gustó muchísimo en la versión con motor de combustión interna, las versiones con ese motorcito tan agradable que luego Mercedes-Benz estuvo montando también con hasta 150 caballos, así redondeando siempre. Y ahora me toca la híbrida, ¿no? Yo verdaderamente creo que a nivel de finura y de tacto de conducción, en lo que se refiere a conducción en carretera, aquel motor turbo de gasolina sigue estando un punto por encima. Lo que no quita claro que, llevando un híbrido, cada vez que conduces con el coche con modo eléctrico, que este coche hace mucho modo eléctrico, por la tecnología que tiene con sus 2 motores eléctricos, por su sistema de combinación de cambios, siempre favoreciendo al eléctrico, en ciudad sea insuperable, ¿no? En carretera hablo, el otro creo que tenía un poco más de agrado de conducción y ahora te voy a explicar por qué. Pero ya le hemos sacado el carácter al Clio, ya le hemos sacado lo que lleva dentro y, bien, veamos. A veces me meto en los baches a propósito, precisamente porque no tengo tanto tiempo para probar los coches y hay que catarlos bien. Ya ya le tenemos bien pillado el tacto. Primero de todo, Renault ha hecho una dirección todavía más directa que en el anterior, que no iba mal en ese sentido, y eso hace que sea un coche más fácil, un poquito más fácil de maniobrar en ciudad, y que luego en carretera te transmite un tacto de cierta agilidad. Eso se ve conjugado por una suspensión bastante dura, en este caso, en el Esprit Alpine, que lleva un tacto de suspensión más duro que el resto de la gama. Personalmente tengo mis dudas de que, comprándome un Clio, salvo que te guste conducir de manera deportiva, esta sea la elección, teniendo en cuenta lo bien que lo iban los anteriores. En esta presentación, que tengo 2 horas para probar el coche, no me da tiempo a probarlos todo, pero sí te tengo que decir que esta versión es tirando a dura de suspensión, especialmente cuando la carretera está rota. Es un coche, el Esprit Alpine, apropiado precisamente al que busca un tacto de conducción deportiva. Y lo otro que me ha llamado mucho la atención precisamente es la agilidad que tiene el coche. Efectivamente, es un coche que tiene tacto de deportivo, este Clio Esprit Alpine. Sin ser un vehículo, digamos, de pretensiones, grandes pretensiones, por supuesto no estamos hablando ni de un RS ni de un Clio Sport, se queda claramente más allá, por arriba y para bien, de lo que uno piensa que es un coche utilitario. Y es un coche que permite conducir con agilidad y con deportividad por curvas. El tacto de la dirección es bueno y luego tiene mucha capacidad para cambiar de dirección. Me ha sorprendido para bien en ese sentido y es un coche bastante ágil. Se aguanta mucho en curvas, se aguanta muy bien en curvas sin que los sistemas de asistencia a la conducción empiecen a frenarte, y ahí es donde se voltean las tornas y esa suspensión que te parece dura y que me parece un poquito seca para lo que uno espera de un Clio que no lleva una firma de superdeportivo, pero sí lleva la firma de Alpine, pues luego en carretera tienes eso ganado por la ausencia de balanceo. Yo creo que debe de ser de los coches de esta categoría de combustión que menos balancea, sino el que menos, y lo bien que se conduce y la agilidad que se conduce. Y me ha llamado mucho la atención la cifra de peso del coche, que está bordeando los 1.300 kilos, que no es que sea un peso pluma, pero si estás ahí alrededor de los 1.300 kilos con 160 caballos de potencia y la patada del motor eléctrico cuando entra en funcionamiento, realmente tienes un cóctel ya con el que te puedes divertir.
Así que, sin duda, esta versión para aquellos que gusten de conducir de manera ágil y que gusten de que el coche tenga un cambio de reacciones rápido. En ese aspecto, muy bien. Y hay un punto más que redondea este conjunto para bien a nivel dinámico de conducción. Como puedes ver, lo estamos poniendo en el top de su categoría, y es el asunto del tacto del freno, que me recuerda mucho al del R5, que tiene un tacto extraordinario de freno, un tacto duro, un tacto perfectamente dosificable y un freno que no te desconecta de la conducción ágil precisamente porque tiene las características justas para disfrutar de ella. Así que sin duda, ahora tienes la posibilidad con la versión híbrida de elegir una versión que realmente tiene un tacto deportivo y está muy bien que no se pierda eso, ¿no? Por más que ya no tenemos los 200 o 200 y pico caballos que tenían los RS y que este no sea un coche de ese tipo, sino un coche que permite una conducción ágil y con cierto tacto deportivo en un entorno que te permite viajar con él. Cosas que me gustan menos del sistema híbrido de este coche, una vez dicho todo lo relativo a la conducción. El sistema híbrido, bajo mi punto de vista, sigue teniendo esa debilidad, ese punto en el que a veces hay vacíos de potencia. Para que te hagas una idea, la sensación es un poco como en los antiguos cambios pilotados o en los cambios efectivamente pilotados automáticos en los que el coche hacía el cambio sin que hubiera un doble embrague, ¿no? Aquí tenemos un sistema totalmente distinto, un sistema de combinación de motores eléctricos para simular relaciones y sigue habiendo esos huequecitos, esos momentos en los que el coche deja de empujar y vuelve a acelerar a continuación. Y es como si una persona estuviera cambiando de marchas con cierta lentitud si lo comparamos con otros sistemas que hay en el mercado. Y lo menos molón de eso ya no es la lentitud, que no es tanta, sino esos pequeños vacíos de potencia, que Renault ha mejorado claramente respecto a la generación anterior, pero que siguen estando aquí. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que no me ha gustado tampoco excesivamente es que efectivamente cuando estamos al ralentí o cuando el motor tiene que hacer un extra para apoyar y cargar la batería, pues quizá el sonido es un poco alto. Luego ya con el motor caliente y circulando de una manera normal, regular, el sonido en el interior es bastante bajo, bastante inferior y se convierte en un coche muy agradable. Y solamente en ciudad, precisamente por el silencio que te da la conducción en modo eléctrico y por contraste, pues uno sentiría o tendría la necesidad de que el coche fuera un poco más silencioso. Ojo, no te equivoques, no estoy hablando de un coche ruidoso y efectivamente estamos hablando de un coche además que está en una franja de precios que está por debajo de los híbridos de 30.000 euros que hay en el mercado, que son los que presiden, ¿no? Es un pequeño lujo, bueno, pues que tengamos un coche de esta categoría con un motor híbrido de 160 caballos, como digo, con ese 1.8 Atkinson, en el que la conducción eléctrica, especialmente en ciudad, tiene mucha presencia. Así que un juguete curioso este Clio, por esas características dinámicas deportivas que tiene. Y solamente me queda una duda y la gran pregunta. Aquel Clio, la versión generación 5, me fascinó, me encantó por el tacto de coche grande que tenía. Este, con esa suspensión más dura, me quita un poquito, me resta un poquito de aislamiento y de confort para tener esa sensación premium, a cambio de dar más deportividad. Y mi gran pregunta es, efectivamente, si las versiones Tecno y las versiones con una amortiguación menos dura te dan ese tacto de vehículo grande que espero poder experimentar próximamente. De momento nos quedamos con el tope de gama, tanto a nivel de equipamiento como a nivel de conducción. Como te digo, el Clio sigue siendo un coche muy apropiado para poder hacer largas distancias con él. Esos 3,9 litros homologados en ciudad vamos a tener que peritarlos cuando podamos hacer la prueba semanal del coche y tenerlo varios días, porque hoy estamos haciendo una prueba por carretera. Y la verdad es que por carretera de curvas, por aquí cerca de la costa, es una pasada. Respecto a nivel de aislamiento, incluso acústico, en la generación anterior gana a falta de que pueda probar una versión que sea equivalente a aquella. Recuerda que hay un salto que de 115 y 120 caballos con la versión GLP saltamos a los 160 y nos hemos quedado sin esa zona de media que le sentaba también al Clio y que ahora representa con 160 caballos esta versión híbrida. Así que, queridos amigos, con todo lo que he podido exprimir al coche y sacar ya de camino del hotel en 2 horas de trabajo, esto es lo que te he podido contar, que espero que sea suficiente y que sea completo como primeras impresiones del vehículo. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece cómo está posicionado en cuanto a precio? Te leo en los comentarios y a ver cuál es tu opinión. Y espero que pronto podamos hacer prueba de nuevas versiones de este Clio tan peculiar y tan especial. Y vamos a ver cuál es vuestra opinión y cuál es la opinión del mercado igualmente, que al final es lo que manda. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.